Bienvenidos a la Ventana Crítica. Hoy tenemos un programa, bueno, aún más especial que de costumbre, porque por primera vez abrimos las tapas de la ventana, las puertas de la ventana, para recibir la visita hoy de un hispano que tanto tiene la nacionalidad española como la venezolana, y es Emilio Acosta. Es un venezolano, es un hispano, es un español que yo admiro particularmente su trabajo por dos cosas. La primera, la juventud que tiene, y la segunda, la manera tan acuciosa como él aborda el tema del estudio de la hispanidad. Y yo creo que nosotros que estamos en esta batalla cultural de querer reivindicar el legado hispano, necesitamos hacernos eco de obras, de iniciativas, de trabajos como el de Emilio Acosta. Emilio, bienvenido a Ventana Crítica. Bueno, antes que nada, José, de verdad que para mí es un gran placer estar en tu canal de YouTube, en Ventana Crítica. Y bueno, todo un honor las palabras que me has dedicado, ¿no? Palabras así pues hacen de que cada día pues demos el mejor esfuerzo en la tarea del proyecto de investigación histórica que tenemos. Pues creo que para nosotros los hispanos es algo de suma importancia pues luchar con toda la leyenda negra histórica, ¿no? Que se da sobre todo mucho en nuestros países de Hispanoamérica y también inclusive aquí en España, ¿no? O sea, también en los sistemas de educación pues se ve mucha leyenda negra y lamentablemente pues a lo que es la cultura popular pues se permea mucho la leyenda negra española en cuanto a los temas históricos nos referimos, ¿no? Y bueno, nosotros desde Venezuela Provincial, tanto en nuestra plataforma de YouTube como en Facebook, como en Instagram, pues aportamos nuestro granito de arena para luchar en contra de ese mal, ¿no? Que nos asocia a la leyenda negra y nos infecta en cuanto a nuestro orgullo de ser hispanos, ¿no? Bien. Quienes siguen a Emilio en sus redes sociales, y quienes no lo hacen y están paseando por este video, por este trabajo que estamos compartiendo hoy, les voy a dar nada más algunas pinceladas de el nivel en el que se mueve Emilio para llevar adelante esta reivindicación, esta batalla cultural por la hispanidad. Bueno, ha tenido invitados en su programa, por ejemplo, como la profesora María Elvira Roca Barea, el venezolano, pero que también está haciendo vida en España, Carlos Leáñez. Si mal Correcto. no, ajá, Sí, sí, ese programa era ese, profesor de la Universidad Simón Bolívar y ahora es profesor en la Universidad de Málaga aquí en España. exactamente, ese programa a mí me pareció, pero de colección, sencillamente de colección, un programa que les invito a ver en el canal de YouTube de Emilio. Y bueno, vamos ahora a entrar en materia. Yo espero que este sea el primero de otros programas que más adelante podamos tener el gusto de compartir con Emilio sus conocimientos, sus estudios y esa iniciativa, como les digo, por reivindicar el legado hispano. Emilio, hoy quisiera entrarle a varios temas. Uno de ellos es el que como venezolanos a nosotros nos toca directamente, aunque quienes ya han estudiado un poco la hispanidad sabrán que ha sido de alto impacto, no solo para los que ahora nos llamamos venezolanos, pero que siempre hemos sido españoles, sino para también los españoles de la península, y es la figura de Simón Bolívar. Esa te dejo dibujo libre como para que puedas tú extenderte un poco en eso, porque yo coincido además en que el papel de Simón Bolívar y de los que llamamos independentistas de nuestras naciones es muy cuestionable. No es necesariamente la historia rosa que nos contaron en las escuelas, en nuestros liceos y también en las universidades, sino que es una historia que hay que no solo reescribirla, sino contarla verdaderamente cómo sucedió, y pienso que tú nos puedes ayudar a aclarar esa historia de lo que es Bolívar y los libertadores, repito, entre comillas, de las naciones hispanas. Bueno, antes que nada, ¿no? Hay que hablar de la historiografía oficial en Venezuela.
como bien sabemos, pues Venezuela tiene prácticamente 500 años como territorio, ¿no? O sea, desde que se descubrió en el año 1498 en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Y después 300 años de presencia de la monarquía hispánica en el territorio de la actual Venezuela, ¿no? Entonces vemos que la historiografía oficial siempre habla del descubrimiento de Cristóbal Colón en Paria, lo nombra, después da algunas pinceladas a la fundación de la Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, en el actual estado de Nueva Esparta, y bueno, de los 300 años de presencia de la monarquía hispana, pues habla del mito del sistema de castas. Es totalmente falso que la monarquía hispánica, pues durante los 300 años que estuvo en el continente americano, pues tuvo un sistema en que jerarquizaba a la población por razas, ¿no? Y que en la cumbre de la pirámide estaban los blancos peninsulares. Eso es totalmente falso. Pueden investigarlo. Yo escribí en Venezuela Provincial un artículo sobre eso. Este sistema fue inventado por dos historiadores en el siglo XX, y entre ellos Rosenblatt, que es argentino, y otro de origen mexicano. Y de ahí, bueno, se pasa olímpicamente, nombra un poquito a la compañía guipuzcoana en el siglo XVIII, después algunas, como decir, manifestaciones de alzamientos como José Leonardo Chirino, Wally España, que fueron insignificantes, no tuvieron ningún apoyo popular dentro de Venezuela, y se suele realzar mucho estos acontecimientos. Y de ahí pasamos a la época de la independencia. La época de la independencia fueron tan solo 20 años, y vemos que la historiografía oficial, pues, en Venezuela prácticamente está hipertrofiada de estos 20 años de la independencia. Casi que lo único que se estudia en la historia oficial venezolana, pues, es la independencia. Entonces ahí estamos viendo el primer error. 300 años de la monarquía hispánica, se menciona pinceladas breves y siempre bajo la leyenda negra, y 20 años de la independencia, pues, está hipertrofiado en la historiografía oficial. Primero, para estudiar la figura de Simón Bolívar, hay que decir que es un ser humano que tenía que cometía errores, que tuvo aciertos también, porque si no, nunca hubiera ganado la guerra. Pero hay que irnos a las raíces, ¿no? A los orígenes de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, pues, el primer Bolívar que llega al continente americano es Simón Bolívar, al territorio venezolano, es Simón Bolívar el Viejo. Simón Bolívar el Viejo es un funcionario de la corona de Castilla, viene de la zona de Guipúzcoa, en el País Vasco actual, y llega haciendo negocios de perlas, tiene un puesto de funcionario en el Cabildo de Caracas, es el que hace que el escudo de armas de Caracas se lo dé el rey Felipe II, se lo otorgue a la ciudad de Caracas, ese bello escudo con un león y la cruz de Santiago, ¿no? Y bueno, ya vemos que esta familia es poderosa, ¿no? Es rica, está dentro de la administración política de la monarquía hispánica. Luego se casan con gente de su propio estatus, de clase alta. Vemos también el padre de Bolívar, Juan Vicente Bolívar, era dueño de grandes haciendas en los valles de Aragua. En Caracas también tenía grandes propiedades, en La Guaira. Él tuvo un puesto dentro de la compañía guipuzcoana, e inclusive realizaba actos de contrabando siendo funcionario público. O sea, era alguien que generaba corrupción, ¿no? También tiene varias denuncias de violaciones a indígenas de su encomienda. Lo pueden revisar en el archivo episcopal de Caracas. Ahí están todas las denuncias archivadas. Y bueno, vemos que tiene estos orígenes más o menos de gente de clase alta. Su padre, pues, tiene un lado muy oscuro, ¿no? Y también lo pierde a temprana edad y queda prácticamente
solo bajo la educación de un tío de él, ¿no? O sea, vemos esa parte de su niñez que fue desafectiva, ¿no? Emocionalmente, ¿no? No tiene a sus padres ni a sus madres, y es por eso que a lo mejor eh, se puede explicar ciertas conductas de él durante su etapa de mayor, ¿no? Y bueno, prácticamente estos son los principios de Bolívar, ¿no? De Bolívar, ¿no? Los orígenes como tal. Y ya, pues, él al principio se casa con aquí en Madrid, con una madrileña de la familia del Toro, que tiene también familiares en Venezuela, como los Marqueses del Toro, entre otros, que fue un gran independentista, por cierto, durante la guerra. Se casan y bueno, él regresa a Venezuela, él pues se dedica a sus asuntos de hacienda, no tenía ningún plan político que digamos, y luego pues muere su esposa por una de estas fiebres tropicales, ¿no? Pues, una persona que no estaba acostumbrada al clima tropical de Venezuela, ¿no? Siempre toda su vida había vivido aquí en la península. Y es cuando aquí pues empieza a despertarse, ¿no? Esas ideas independentistas, políticas, ¿no? Él viaja a Europa, tiene contacto con Simón Rodríguez, quiere conocer a Miranda, en Inglaterra pues conoce ciertos círculos que lo invitan como que a encabezar un levantamiento pues en las provincias americanas. Entonces, si quieres tú hacer algún comentario para no monopolizar el tiempo. Sí, básicamente era dos cosas. La primera, ya mencionaste una de las fuentes donde se nutre, en este caso, toda la narrativa que estás compartiendo con nosotros en Ventana Crítica. Si hay alguna fuente a la que la gente pueda acceder, sobre todo porque, Emilio, hay mucha gente joven, niños incluso, que hoy en día están sencillamente siendo adoctrinados en la narrativa histórica de la historia, en este caso de Venezuela, que no necesariamente es la verdadera. Por ejemplo, tú has traído a colación algo emblemático que no nos enseñan en las escuelas en Venezuela, como es precisamente la etapa anterior a lo que hoy se conoce como Venezuela, porque no se puede hablar de procesos independentistas cuando no hay la preexistencia de naciones como Venezuela, por ejemplo. No había la preexistencia de eso que conocemos hoy como Venezuela, como nación, para decir que hay un proceso de independencia. Lo que en tal caso sí hay es un proceso secesionista, separatista, que encabezó Simón Bolívar y que tú estás dando algunos detalles, algunas pinceladas de cómo se nutrió la estructura de pensamiento político de Simón Bolívar y por supuesto que te seguimos escuchando. Sí, bueno, la primera pregunta que me haces, pues es difícil acceder a los archivos en Venezuela, inclusive investigadores famosos como Manuel Hernández, pues prácticamente le es imposible ir a los archivos. Entonces, pero hay dos fuentes importantes para la investigación de archivos que hay que decir que los archivos son las fuentes primarias, son documentos de la época y no están viciados, ¿no? Yo siempre le digo a los seguidores que si van a investigar, guíense de los archivos, porque muchos historiadores cuando escriben pues dan opiniones personales que no tienen absolutamente nada que ver con los hechos de la época. Entonces esas fuentes que podemos conseguir a través de internet son el Archivo Libertador, que que podemos acceder de las transcripciones de los documentos a través de internet. Ahí podemos ver muchos de los archivos de las cartas escritas por Simón Bolívar y por otros generales republicanos. Ahí podemos ver eh, órdenes de expropiación, órdenes de asesinato, hay que llamarlo así también, órdenes de saqueo, etcétera, por las tropas republicanas. Y bueno, del lado español, el archivo de Indias lo podemos conseguir en el archivo de Pares, que son el portal de archivos españoles, y ahí podemos ver algunas documentaciones como de Pablo Morillo y de algunos otros líderes
del lado del bando monárquico, ¿no? Y bueno, hay que decir que también hay obras de historiadores que se documentan y bajo esta documentación pues hacen un buen trabajo, como puede ser el historiador colombiano Pablo Victoria Wilches. Es un excelente escritor y tiene varias obras sobre Simón Bolívar, la última Terror Bolivariano, que yo lo tengo en físico, es muy recomendado. Él se basa en documentación y no solo está dando opiniones, pues él en base a esta documentación pues analiza todos los hechos que ocurrieron durante la independencia e inclusive también habla de antes de la independencia, ¿no? De cómo se vivía en el imperio español o en la monarquía hispánica, mejor dicho. Y otro es Manuel Hernández González, que es un historiador canario. Él vivió muchos años en Venezuela y ha tenido acceso a los archivos venezolanos, tanto de la Arquidiócesis de Caracas como el de la Academia Nacional de Historia, inclusive hasta los archivos de Miranda. Ha tenido pues muchísimo contacto con estas fuentes primarias en Venezuela y tiene un libro muy recomendable sobre la guerra-muerte de Simón Bolívar, donde en base a la documentación pues él narra todos los hechos, sobre todo de la Primera República, ¿no? Y de la Segunda, que es cuando la época de la guerra-muerte de esta tan desagradable orden de Bolívar de asesinar a sus hermanos, porque hay que decir que Bolívar no solo era español de origen, pues toda el 98% según se ha registrado en estudios de ADN, pues tenía sangre española, tenía un porcentaje pequeño de sangre indígena, porque una bisabuela de él, pues, que le decían el nudo de la marín, ¿no? Era mestiza, ¿no? Y bueno, tenía unas gotas de sangre indígena y también de otras partes de Europa como Alemania o Italia. Esto es un estudio de ADN que hizo el Instituto de Genealogía Venezolano. No me lo estoy inventando yo ni ningún historiador. Eso es lo que me quiero referir. O sea, el tema de la fuente es fundamental porque el rigor histórico, por supuesto, que tiene que entrar a jugar si queremos verdaderamente contar lo que es la historia, no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica. Necesitamos entonces que esas fuentes sean transparentes en lo posible. Para quienes estamos aprendiendo, por ejemplo, es importantísimo eso porque de allí la credibilidad que más adelante podamos nosotros exhibir frente a las próximas generaciones. Otra parte de esta historia del joven Bolívar es, en tu criterio, Emilio, o según tus estudios, ¿dónde está el quiebre del pensamiento de Bolívar, el quiebre del pensamiento político que lo lleva a él a hacer el planteamiento de la secesión? En tu criterio, ¿dónde está, cuándo es ese momento y de qué manera se da? Bueno, en su viaje a Europa, como acabo de decir anteriormente, después de la muerte de su esposa, pues él tiene contacto con agentes ingleses, que ellos ya habían elaborado un plan anteriormente que era el Plan Maitland, que era un plan para prácticamente el imperio británico, pues, apoderarse de Sudamérica y de los territorios españoles en este continente, ¿no? Fue hecho o elaborado por el general escocés Thomas Maitland y el plan fue concebido a principios del año 1800. Anteriormente habían otros planes que se hicieron en el Imperio Británico para conquistar los territorios americanos. Vemos los intentos de la toma de Cartagena de India en 1741, que fue defendida por Blas de Lezo heroicamente, ¿no? Este plan de invasión fue el segundo más grande de la historia después del desembarco de Normandía. Había aproximadamente 40.000 soldados ingleses asediando Cartagena y fueron derrotados, por hay que decirlo así, por la población de Cartagena e inclusive muchos indígenas y negros ayudaron a defender su territorio porque eran súbditos de la corona de Castilla. Y bueno, ellos ya venían elaborando esos planes
habían hecho la invasión del Río de la Plata en el año de 1806 y 7, varios intentos de conquista del virreinato del Río de la Plata. También habían apoyado a Francisco de Miranda en 1806 a invadir Venezuela, que entró por la vela de Coro. La gente no apoyó esa invasión, hay que llamarlo invasión porque es así, venía prácticamente con mercenarios ingleses, estadounidenses y franceses, prácticamente unos piratas, a invadir una provincia que era tranquila, según vemos las fuentes de José Domingo Díaz, que Venezuela era una provincia o una capitanía general próspera y que la gente pues vivía prácticamente en felicidad. Y Humboldt también en una carta a su hermano en el año de 1800 dice que no había visto territorios más felices que estos territorios de estas provincias españolas que vengo recorriendo. O sea, se refería a Venezuela porque escribió la carta desde Cumaná. Entonces, ya vemos estos planes ingleses, ¿no? Desde antes de Bolívar salir a la luz. Y Bolívar pues tiene estos contactos en estos viajes en Europa, cuando estuvo en Londres sobre todo. Y hay que decirlo, Bolívar es un hombre que tenía una cierta megalomanía, y estos planes pues le sonaron muy bien, ¿no? Y él decía, bueno, puedo tener el poder para mí, no tengo que rendirle cuentas a nadie, porque hay que decir que los gobernadores y los capitanes generales tienen que rendir cuentas a la corona española, en juicios de residencia, inclusive tenían visitas de visitadores, valga la redundancia, que siempre estaban poniéndole el ojo, ¿no? Entonces no podían robar ni hacer actos de corrupción como ellos quisieran. Entonces, bueno, aquí no tengo control de nadie, puedo tener todo el poder para mí, y bueno, eso se ve después con el paso de los años y su proyecto, ¿no? Que prácticamente se declara dictador de la Gran Colombia y del Perú, ¿no? Emilio, ¿por qué a nosotros los venezolanos se nos hace tan difícil tener que contar la verdadera historia de nuestro país? Eh, Tú has despertado ira en muchos, digo en las redes sociales, basta simplemente seguirte por las redes sociales para ver cómo es un tema tan sensible y son considerados sacrosantos nuestros libertadores, ¿no? Y utilizo el término libertador porque es el que se nos va a hacer más fácil, o se le va a hacer más fácil a la gente comprender de qué estamos hablando. Pero yo entiendo perfectamente que ni tú ni yo estamos de acuerdo en que la palabra es libertador, porque eso no fue exactamente lo que sucedió, ni lo que los hechos históricos han demostrado 200 años después. Entonces, solo lo hacemos para el fácil manejo comunicacional con la gente que pueda estar pasando a ver nuestro programa y por primera vez esté topando con la verdadera historia de Venezuela y de Hispanoamérica. Entonces, eso es un tema tabú que lleva a muchos comunicadores, en el entendido, mucha gente que tenga la iniciativa de estar haciendo difusión de la verdadera historia hispanoamericana, que contempla, por supuesto, el episodio de las independencias de nuestras naciones. Porque la persona que se atreve a tocar este tema es sencillamente destinada al ostracismo comunicacional. Es una persona que por no estar con un discurso políticamente correcto, entonces es sencillamente apartada del establishment político, del establishment comunicacional, y cuando nos damos cuenta no es un tema solamente del cotarro venezolano, es un tema planetario en el que la dialéctica de imperios es la que puede explicar cómo se comprende esta situación. Los ingleses, por naturaleza, no siempre actuaron de la manera que al menos nosotros, o al menos hasta la que nosotros hemos tenido acceso. Vamos a decirlo así. En estos días se lo preguntaban a don Patricio Lons en un programa. Mire, don Patricio, ¿y es que los ingleses siempre fueron malos? No, no siempre fueron malos. O sea, tampoco es así. El hecho cierto es que sí,
ha habido una parte de la historia en la que el imperio inglés determinó que la política iba a ser la de la conquista de estas tierras, que ahora conocemos como América, pero que ante la imposibilidad, enfrentando a su archirrival, el imperio español, apelaron entonces al proceso de balcanización de Hispanoamérica, que se refleja en pinceladas cuando nos vamos de arriba abajo, de norte a sur, y encontramos territorios como la Guyana Esequiba, por ejemplo, Isla Malvinas en Argentina, y así usted puede ir entonces cosiendo a mano todo lo que En le Belice fue también. quedando, esos pedacitos de tierra que le fueron quedando al imperio inglés y que fue y que explica parte de lo que estamos conversando de la historia de Hispanoamérica. Sí, bueno, antes que nada, eh, yo sé, viví 25 años en Venezuela, que la figura de Simón Bolívar es muy admirada por la mayoría de la población, y cuando suelo escribir artículos o dar alguna charla, un podcast, pues trato de hacerlo siempre con la mayor rigurosidad de fuentes de documentación de la época posible, porque sé que es un tema muy sensible. Entonces, siempre que voy a escribir o decir algo de Simón Bolívar, pues estoy basado en informaciones documentales, ¿no? Porque sé que es un tema que levanta mucho escosor, por llamarlo de alguna manera, dentro de Venezuela, ¿no? Pero hay que decir que la figura de Simón Bolívar, pues, se ha establecido como un dios en el país, lamentablemente, como un santo. Entonces, cualquier Sí, crítica que se le hace, pues, inmediatamente, pues, tiene una connotación negativa o una reacción negativa. Pero hay que decir que esta figura de santificación de Bolívar se da es con la presidencia de Antonio Guzmán Blanco ya a finales del siglo XIX. Porque hay que decir que a Bolívar no lo querían en Venezuela antes de eso. Inclusive ese padre le prohibió la entrada a Venezuela, ¿no? Porque prácticamente como dictador de Colombia, pues estaba asumiendo unas políticas que no convenían a Venezuela. Había que mandar parte del caudal de las haciendas, de los impuestos a Colombia, y Venezuela pues no lo veía como algo positivo, ¿no? Según la visión de Páez, ¿no? De José Antonio Páez. Entonces, en Venezuela no se le quería mucho en aquel entonces a Bolívar, hasta que, bueno, pasaron los años, al final del siglo XIX, pues llega Guzmán Blanco, y como todo caudillo, pues busca como que una figura mesiánica, y qué mejor figura que Simón Bolívar, ¿no? Que es el más famoso de todos estos próceres de la independencia, y nació justamente en Caracas. Entonces, a partir de ahí, pues a la moneda se le nombra Bolívar, porque antes era el real. También un segmento de la historia que se llamó el venezolano a la moneda, y se le nombra Bolívar. A las plazas mayores se le cambia los nombres y se le ponen Plaza Bolívar, y se construye una estatua a, a Simón Bolívar. Y bueno, y ahí empieza pues la adoración a la figura de Bolívar como un ser mesiánico, ¿no? Un ser, un santo. Inclusive en la educación venezolana vemos una materia que se llama Cátedra Bolivariana, que la estudié yo en mi etapa en bachillerato, y bueno, ahí se estudia a Bolívar como, bueno, casi que Jesucristo, ¿no? Prácticamente. Entonces, infalible, infalible. sí, no, es una figura casi que celestial. Entonces, como dije al principio, Bolívar no es un ser celestial, es un ser humano con errores y aciertos, porque como dije, si no, no hubiera ganado la guerra. Fue una persona muy inteligente y hábil para lograr su objetivo, que fue separar a los territorios del norte de Sudamérica, pues del imperio hispánico. Muchos dicen, no, pero Bolívar quería unir a todos los países, pero es que ya estaban unidos. Desde California hasta la Patagonia en el sur era el mismo territorio. Y Sí. podemos incluir a la península, a Canarias y a Filipinas y a la Guinea. Eran todos un mismo territorio,
bajo la monarquía hispánica. Lo que hizo fue balcanizar, como bien dijiste antes, y secesionar territorios, inclusive al Perú lo desmiembra, le quita el Alto Perú, que es el actual Bolivia, y le pone su nombre. Fíjate que Porque Bolivia proviene de Bolívar. ahora fíjate, Emilio, hay algo que también no quería dejar de tocar en el programa de hoy, y es el tema de las izquierdas y las derechas, ¿verdad? Y el tema de que la leyenda negra como tal, a mí ese programa también me pareció excelente, en el que estás con Antonio. Moreno Ruiz. Exacto. Sí. Un Otro saludo programa, para él, por cierto. Mi gran otro de hermano colección. Marco. Sí, sí, sí. Bueno, también de mi parte que le profeso mi admiración por su trabajo. Ya tengo su libro. Le escribí algo por ahí. A ver si en algún momento más adelante puedo tener el honor de conversar con Antonio en torno a su obra, su libro, que ya lo voy a buscar por aquí, que lo tengo. Sí, la conspiración de Jarama en Lima. Muy bueno, recomendado. Lo pueden adquirir a través No de es mentira, Amazon. no es mentira que lo tengo aquí. Ahí está. No es cuento, no es cuento. Un saludo, Antonio, y muchas gracias por esta obra. Las izquierdas y las derechas, y cómo participa o cómo debe ser ponderada la leyenda negra. Si un discurso de izquierda o de derecha. Yo quisiera que yo vi el programa de ustedes, tuyo con Antonio, pero quisiera que compartieras con los seguidores de Ventana Crítica una síntesis de cómo la leyenda negra, es decir, en contra del legado hispano, no necesariamente es creación de la izquierda, porque incluso don Marcelo Guyot afirma que se podría considerar que el inicio de la leyenda negra tiene un origen en el pensamiento de derecha, de lo que conocemos como derecha. En mi criterio, el tema de derecha o de izquierda, yo comparto mucho la filosofía o el sistema de pensamiento del materialismo filosófico de don Gustavo Bueno, y él hablaba de que ya era obsoleto, políticamente hablando, considerar derechas o izquierdas, porque bueno, hay un tema sumamente profundo en ese sentido, ¿no? ¿Cuántas izquierdas hay? En tal caso, ¿cuántas derechas hay? ¿De cuántas derechas? O sea, entonces, llegar a ese simplismo es simplemente para efectos de comunicación, en este caso, de poder tratar de entender que, a pesar de que están en obsolescencia, el pensamiento que se considera de derecha o de izquierda, vamos a utilizarlo para este ejercicio a efectos de ubicar la leyenda negra y su origen, si necesariamente está en la izquierda o en la derecha. Sí, muchas personas piensan que la leyenda negra hispanófoba, porque no solo española, porque nos compete a todos los hispanos de ambos lados del charco, pues es algo exclusivo de la izquierda, y eso es totalmente falso, ¿no? Vemos que sí, que movimientos de izquierda como lo puede haber sido el socialismo del siglo XXI, u otras personas como en el pasado, como pudieron haber sido, muchos consideran a Fidel Castro hispanista, pero bueno, a veces también soltaban sus dosis de leyenda negra, ¿no? Entonces también vemos en la Revolución de Cuba muchas dosis de leyenda negra. Entonces, no, vemos también movimientos de derecha que están alineados con la leyenda negra. Vemos casos como, por ejemplo, un libertario que, ojo, o sea, no tengo nada contra él porque hay cosas que él dice que me parecen correctas, que es Javier Milei, y él pues cae en leyenda negra a veces diciendo de que no, los libertadores se quisieron separar de España porque España nos estaban fundiendo a impuestos, pero no dice que después esos libertadores aumentaron los impuestos, pusieron aduanas entre territorios y la economía se vino al piso, porque prácticamente todo el siglo XIX en Hispanoamérica pues las economías tuvieron un retroceso, ¿no? Casi que a épocas de edad de piedra, por no decirlo de alguna manera. Bien. Y bueno,
pero claro, nos ponemos a ver, él es un político, él busca votos, ¿y qué es lo que genera votos? Pues este patriotismo, este nacionalismo, ¿no? Entonces, romper con esta dinámica de, por ejemplo, en Argentina o en Venezuela, que los libertadores es lo que más peso histórico tiene, pues es romper con el nacimiento y la existencia de estas naciones, ¿no? Porque son, estas naciones surgieron prácticamente de la fantasía sin ningún tipo de pilar y fueron prácticamente una invención, porque hay que decir que cuando España llega o los castellanos llegan a América, pues en Venezuela no existía ningún país y lo que había eran tribus con diversos tipos de desarrollo en chozas y no había ciudades ni nada de lo que conocemos, no existía ni Caracas, ni Valencia, ni Puerto La Cruz, nada, ¿no? Eso que llamamos venezolanos, eso no existía. O Exacto, sea, no existía. por eso que no se puede hablar de independencia, porque no había la preexistencia de las naciones. Exactamente. Entonces, claro, entonces ir en contra de estos próceres que fueron prácticamente los que dieron el nacimiento de estas repúblicas, pues es ir en contra de la existencia de estas naciones y entonces, y también no es popular y es lo que está buscando es votos, igual con Gloria Álvarez, que tienen algunas ideas que comparto, otras que no, y así puedo dar muchos ejemplos. La oposición venezolana es muy bolivariana y eso lo comparte mucho con el chavismo. Vemos cuando eh, Mm. Ramos Aluf, ¿no? Llegó a la Asamblea Nacional a quitar el cuadro de Chávez y del Simón Bolívar que crearon los chavistas, pues puso otro de Simón Bolívar, pero hecho por un pintor peruano de la época, ¿no? Que Bolívar decía por carta que era el que más se asemejaba a su imagen. Entonces vemos que la derecha en Hispanoamérica pues también cae mucho en la leyenda negra, inclusive aquí en España también vemos gente como César Vidal, que es prácticamente antihispanista, ¿no? Realmente. Entonces, entonces no es algo exclusivo de la izquierda, lamentablemente. Sí, realmente el tema también de ubicar ese pensamiento negro legendario entre izquierda y derecha es un maniqueísmo en el que la élite política hace uso de y echa guante de ese discurso de acuerdo a las circunstancias. Ahora, ese es nuestro drama, que en la medida que nuestros políticos, nuestras élites dirigenciales, se apoyen en una historia falsa, la política entonces será una política falsa. No habrá manera mientras podamos nosotros tener o ser víctimas prácticamente, que no es el papel que queremos hacer, pero mientras no tengamos entonces la reivindicación de lo que es la verdadera historia de Hispanoamérica, nosotros vamos a estar condenados a ser cada vez más sujetos de manipulación, no solo por parte de las élites políticas de nuestras naciones, sino de los grandes intereses planetarios, de los grandes intereses imperiales, que al final están claros cómo van a jugar el ajedrez político mundial. Por ejemplo, el mundo anglosajón está claro que tiene que unirse en torno a una Uh -huh. lengua, que en este caso es el inglés, para seguir manejando la parte del territorio y del imperio que le toca manejar en la actualidad. En este caso, el imperio chino hace lo propio. Y nosotros, los hispanos, que somos, no sé, más de 600 millones de seres que hablamos la misma lengua, necesitamos esa, de alguna manera, esa coincidencia de sistema de ideas hispano para poder sobrevivir dignamente al siglo XXI. Sí, claro, hay que decir que los tiempos políticos en los que estamos es un mundo de, de globalización, ¿no? Y más bien es en bloques que se está juntando el poder. Vemos por un lado el bloque anglosajón, cabezado por Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá. Uh -huh. Vemos por el otro lado el bloque chino, como bien dijiste, también el bloque ruso. Todos ellos tienen sus intereses en Hispanoamérica y no les conviene que Hispanoamérica se una.
bien lo sabemos en Venezuela, los chinos tienen sus intereses, los rusos tienen sus intereses y no quieren que el gobierno salga, ¿no? Perdón. Mira, Sí, y no, no quieren que el gobierno salga porque se les iría, pues, como decir, a la gallina de los huevos de oro, ¿no? se le va el Se le, negocio. se le va el Y el negocio. discurso negro legendario en la persona de el actual presidente de México, ¿qué comentario te merece? No, bueno, Para muestra un botón, como dicen, ¿no? Y eso es una muestra de lo que nosotros en Hispanoamérica tenemos como élite gobernante. O sea, un tipo como Andrés Manuel López Obrador, presidente nada más y nada menos que de México, sí, que es que, el país bueno, hispano más grande en y cuanto a población, ¿no? que fue conocida como la Nueva España. Eh, los mejores, incluso los mejores institutos de dispensadores de salud, los hospitales de mayor nivel que existían, estaban en México antes que en España. Y la Y, gente que, no, y antes que en Estados Unidos. ya va, pero por favor, también, por supuesto. Ujú. Y ni hablar de la fundación de universidades, pero no es que nos querramos ir por ahí, simplemente queremos tomarle una foto a esa dirigencia política actual, en el caso de México, que es completamente negro legendaria y que sencillamente hacen uso del discurso, de la narrativa, de la leyenda negra para no solamente permanecer en el poder, Emilio. Yo pienso y yo estoy completamente seguro que estás no solamente claro en eso, sino que lo compartes, que ellos son simplemente lacayos de los grandes intereses imperiales que los sostienen allí en el poder precisamente porque se prestan para soportar y seguir difundiendo la leyenda negra. Bueno, a mí lo de López Obrador me da mucha risa. Por cierto, en estos días estuve conversando con el historiador mexicano Juan Manuel Zunzunegui de este tema, ¿no? Pronto va a salir la entrevista con él. La recomiendo cuando salga sobre este tema de López Obrador y la leyenda negra en México. Y a mí me da risa porque López Obrador es nieto de Cántabro. Y entonces le pide al rey de España que Que pida España perdón. pida perdón por la conquista de México. Pero es que hay que decir que los conquistadores que fueron a lo que hoy en día es México, pues son los ascendientes de todos esos mexicanos de hoy en día, ¿no? Ellos son descendientes de esos conquistadores y hay que decir que ellos fueron prácticamente libertadores, ahora sí se puede utilizar la palabra, Sí, de los indígenas que eran sometidos por el imperio mexica, que en las guerras floridas capturaban a gente de las demás tribus y hacían rituales de sacrificio, inclusive practicaban canibalismo, ¿no? Entonces vivían en un régimen de terror. entonces Sí. no comprender esa parte, o sea, de que la política que se hace en nuestras naciones es producto de una historia falsa, es no tener claro que estamos, que mientras estemos así, No, yo sí lo entiendo. Él uh, lo que quiere es conservar el poder y hay que decir que la leyenda negra pues es muy populista y hay que siempre echarle la culpa a los demás y no asumir la culpa como propia, pues es muy populista. Y él lo que quiere es el poder. La culpa es de los españoles, la culpa es de los gringos. Siempre es un discurso que genera y gana votos. Y ellos lo que les importa es estar en el poder, no les importa la población y lo que quieren es pues agrandar su pecunio, ser más ricos. Y lamentablemente pues hay muchos sectores de la población que no abren los ojos y no se dan cuenta de que están siendo engañados. Entonces por eso es que utiliza la leyenda negra. Y ojo, que después vemos instituciones como el INAH, que es el Instituto Nacional de Historia en México, hablando de las realidades históricas, diciendo de que sí, eran solamente 300 españoles y más de 100.000 guerreros tlaxcaltecas, chichimecas y de otras tribus, ¿no? Y entonces el discurso pues le cogea por ahí, ¿no? Que, lo, no, que la institución de historia del gobierno mexicano pues diga esa cosa y su presidente por otra, ¿no?
Pero algo que me llama mucho la atención de López Obrador es que es como un perro que ladra y no muerde, porque habla mucho de los americanos, ¿no? Y de los gringos, de que se aprovechan de México, pero ahí vemos a las empresas estadounidenses haciendo vidas en México sin ningún problema. Poco hipócrita a veces. Por qué no le pide al gobierno de los Estados Unidos que pida perdón en la persona de su presidente, sea quien sea, en este caso es Biden? ¿Por qué no le pide al gobierno estadounidense que le pida perdón a los mexicanos por haberle arrebatado, bueno, más de la mitad del territorio mexicano, Claro. por ejemplo? Si fuese O valiente que de se lo verdad, pues, devuelva. O que se lo devuelva, porque eso es México. Eso es un exactamente. territorio robado. Así de simple, así de simple. Mire, Emilio, quisiera en esta parte del programa tus comentarios al respecto no sé si has tenido la oportunidad de ver el documental España, la primera civilización, la primera globalización, quisiera decir. Este, tú que estás allá, nosotros que estamos de este lado del charco, no hemos tenido la oportunidad de ver el documental. Si lo has visto y la connotación que tiene esta publicación de este documental España, la primera globalización, quisiera tus comentarios. Sí, bueno, lamentablemente no he tenido la oportunidad de ver el documental porque he estado muy liado o ocupado con trabajo, ¿no? Y los fines de semana, que es cuando estoy un poco desocupado, pues hago los podcasts y escribo artículos. Pero he leído comentarios de colegas como Antonio Moreno Ruiz y también de otros historiadores como Javier Doncé, Santiago Mesillas, y bueno, dicen que es un éxito. Las salas se llenan. Lamentablemente, en estos días sacaron los nominados a Mejor Documental de los Premios Goya. Perdón, ando con un poco de gripe o como dice aquí en España, constipado, ¿no? Y entonces, bueno, los Goyas de España, que son como los Oscars de España, pues ni siquiera nominaron a este documental y que está arrasando en taquilla, ¿no? Prácticamente. Como que la gente que está en el poder allá arriba no les interesa que se sepa la verdad histórica. Y bueno, los colegas historiadores como los que nombré, ¿no? Pedro Insúa también, Marcelo Gullo, María Elvira Rocabarea, pues están en este documental y son personas sumamente preparadas para hablar de la historia del mundo hispano, porque yo siempre señalo y hago inciso en que no es la historia de España nada más, es la historia de todos los hispanos, ¿no? De cómo el galeón de Manila conectaba el Asia, o sea, China a través de las Filipinas con México, que era el virreinato de la Nueva España, y a su vez desde Veracruz conectaba a La Habana y a la península, ¿no? Y crearon esa primera globalización mundial, ¿no? La primera vez que el mundo estaba conectado comercialmente, y el Real de A8, que era la moneda del Imperio Español, pues fue la primera moneda global, la primera moneda mundial, como sería hoy en día el dólar, y esta circuló desde China hasta Australia y estaba en todas partes del mundo. Teníamos la moneda más valiosa del planeta, algo que por lo menos nosotros los venezolanos pues desearíamos tener, ¿no? Ya que el bolívar es una moneda súper devaluada y que bueno, a veces es más valioso el papel en el que está impreso que el mismo valor de la moneda intrínseca. Sí. Bueno, Emilio, yo quiero darte las gracias por tu tiempo que tuviste a bien otorgarnos la entrevista para Ventana Crítica. Antes de finalizar con tus palabras, quisiera yo hacer un epílogo muy breve del tema de la hispanidad. Y tomo las palabras de don Marcelo Gullo, quien dice que mientras nosotros no tengamos claro que España es solamente una parte de la hispanidad, y lo digo a propósito de tu comentario más reciente, o sea, España no es el epicentro de la hispanidad,
España es una parte de todo eso que llamamos hispanidad, y ejemplos hay muchos de cómo la corona católica, en este caso, por supuesto, los reyes católicos, no tuvieron ningún tipo de mezquindad al generar ese encuentro con otras razas y poder permitir la figura del mestizaje a través del matrimonio. Entonces, tener claro que España es simplemente una parte de toda la hispanidad es poder comprender que la iniciativa de este encuentro de nuestra civilización occidental no necesariamente tiene que depender o nacer en España, sino que puede nacer incluso en tierras americanas, españolas, pero que al final necesitamos converger, al menos en una confederación, por poner un ejemplo, pueden haber muchos ejemplos, pero al menos hacernos fuerte a nivel del intercambio comercial con los otros imperios, que será la única manera en la que nuestros países puedan tener una voz y un peso significativo en el ajedrez político mundial, porque del resto, ¿qué es Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, por sí solos? Y esto puede ser algo que toque la sensibilidad de nosotros los hispanos, pero es la verdad. ¿Qué papel va a tener un país tan pequeño como Guatemala en la toma de decisiones planetarias? La misma Venezuela, ¿qué papel va a tener por sí sola? Entonces, hacia allá, donde nosotros queremos sacar ese discurso que pudiese parecer romántico, que pudiese parecer utópico, pero esto es una narrativa, uno, basada en hechos reales, en hechos concretos de lo que es la verdadera historia. Dos, por supuesto que tiene una visión política del asunto. Lo que pasa es que mientras no quitemos y hagamos a un lado las mentiras de la leyenda negra, vamos a estar entonces siempre estigmatizados y con paradigmas con respecto incluso a nuestra autoestima como hispanos. Y eso es lo primero que nos toca hacer, la batalla cultural, para luego ir por la batalla política, por supuesto. Sería ingenuo, o sea, no tenerlo claro. Entonces, ahora, ¿qué pretende la hispanidad? Bueno, ofrecer una alternativa no solo para los hispanos, una alternativa también para la humanidad. Al final, cuando lo revisamos, es una alternativa para la convivencia de, de la especie humana, chicos, sobre el planeta. Porque acaso lo que hizo España fue que, o sea, lo que hizo España, la dimensión de lo que hizo el Imperio Español es una dimensión sencillamente planetaria. Entonces, bueno, Emilio, agradecido si tienes algunas palabras para los seguidores de Ventana Crítica. Sí, bueno, para continuar un poco con tu idea, que tu idea no es Ok, utópica porque vemos la Unión Europea, ¿no? O sea, me vas sí a es. decir que un país tan pequeño como puede ser, no sé, Bélgica, tuviera peso a nivel mundial. No, ninguno. Pero a estar en bloque dentro de la Unión Europea, pues Bélgica tiene un gran peso, al igual que lo puede tener Austria, ¿no? Entonces, ahí vemos que la unión hace la fuerza y eso es lo que tenemos que buscar dentro de la hispanidad, ¿no? Dentro de los países hispánicos. Hay que decir que España apenas son 50 millones de habitantes, 50 millones de hispanohablantes en el mundo, de 600 millones que la mayoría están al otro lado del charco en América, ¿no? Entonces vemos que el peso de América es indudablemente pues muy mayoritario. Y desde ahí tiene que surgir pues esta defensa de la hispanidad prácticamente. Países como México, que tienen más de 100 millones de habitantes, pues son fundamentales para la defensa de la hispanidad. Y bueno, desde México hasta lo más pequeño como puede ser Puerto Rico, pues también son importantes porque sumando es que hacemos más peso en el mundo y defenderemos nuestros intereses. Y bueno, para finalizar, José Alberto, de verdad que encantado de tu invitación aquí a tu canal de YouTube, en tu programa Ventana Crítica.
Esperemos que no sea la última vez, Claro. es la primera y que hayan muchísimas más. Y ha sido todo un honor estar contigo el día de hoy. Invito a los seguidores de tu canal a seguir a Venezuela Provincial tanto en Facebook como en Instagram como en nuestro canal de YouTube. También, si desean ser mecenas de nuestra página y apoyar nuestro proyecto, pueden hacerlo a través de Patreon. Tú eres uno de nuestros mecenas y desde aquí, desde Madrid, te doy las gracias por apoyarnos en nuestro proyecto. No, Emilio, para mí un honor y muchas gracias por tu atención, tu tiempo, tus palabras. Y bueno, la idea es eso, que sigamos intercambiando y que podamos entonces lograr reivindicar ese legado hispánico del que tenemos que sentirnos orgullosos todos los hispanos. Muchas gracias, Emilio. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo hasta el otro lado del chat. Con gusto, gracias.